Muchas bendiciones. Ese día quiero compartir con ustedes una reflexión llamada Escucha la voz de Dios. Para eso vamos a leer 1 Samuel 3, 9 y 10. Y dice así: Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Entonces, en esta porción de la Biblia podemos ver al niño Samuel, un niño que fue dedicado desde muy pequeño a Dios. Pero dice que llegó el tiempo en el que iba a ser visitado por Dios, donde escucharía su voz palpablemente. Entonces dice que Dios empezó a llamar por su nombre y le decía: Samuel, Samuel. Y dice que el joven inmediatamente se levantaba de su cama e iba a donde Elí, porque él pensaba que era Elí quien le estaba hablando. Y esto sucede cuando no conocemos la voz de Dios, no sabemos que Él nos está llamando. Y a nosotros como jóvenes muchas veces eso nos pasa, no sabemos reconocer la voz de Dios o simplemente la pasamos por alto, queriéndonos hacerlo de los panes y no hacer caso a esa voz. Pero dice que Elí, al ver que muchas veces el joven escuchaba la voz y llegaba donde él, le dijo que la próxima vez contestara: Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y así dice que lo hizo Samuel. La siguiente vez que le llamó, él le contestó tal y como Elí le había dicho. Y dice en ese mismo capítulo que Dios habló con Samuel y le dijo lo que iba a hacer en un futuro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando Dios está hablando en nuestras vidas? ¿Será que atendemos el llamado o ponemos excusas para evadir lo que Dios nos quiere decir? ¿O será que no queremos adquirir un compromiso serio con Dios? Pero veamos 4 puntos de cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. El primero es: la podemos escuchar por medio de una prédica o por medio de la palabra de Dios. Y en el Salmo 119:105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios, a través de su palabra, nos muestra el camino que debemos llevar o cómo nos debemos de dirigir en nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos prédicas, pero solo las escuchamos por escucharlas, porque no queremos aprender nada de ellas. Lo hacemos por un compromiso. Pues no prestamos atención a la voz de Dios. No prestamos o no estamos pendientes de qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esa prédica que estamos escuchando. Ya sea cuando vamos a la iglesia, aunque ahorita, en este tiempo, las prédicas que estamos escuchando a través de las redes sociales. Pero, ¿por qué no nosotros prestamos atención a saber qué es lo que Dios nos quiere hablar? La verdad es que Dios nos enseña mucho a través de los pastores que nos transmiten esas palabras. Yo recuerdo muchas veces que por medio de mi pastor yo escuchaba palabras donde él llamaba a entregar áreas a Dios. Y tal vez en el momento yo me hacía la de los panes y yo decía: eso es para aquellos hermanos que para mí no. Entonces, ahí yo estaba evadiendo la voz de Dios. Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de prestar atención y atender el llamado. Entender que es Dios quien nos está hablando. En 2 Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces este versículo nos dice que Dios nos ha dejado su palabra para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija, para ser instruidos.
Pero todo esto nosotros lo podemos permitir si somos humildes y aceptamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y si somos humildes, estamos siendo obedientes a la voz de Dios, estamos prestando atención a lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Un segundo punto de cómo podemos escuchar a Dios es a través de una palabra que Dios nos mande o una profecía. Dios nos habla por medio de alguna persona o por medio de algún profeta que se ha enviado a nuestras iglesias y nos da alguna palabra. Pero nosotros debemos de sentir en nuestro corazón si Dios es quien ha hablado a nosotros. O también nos podemos basar en lo que dice 1 Corintios 14:3, que menciona: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, toda palabra que venga de Dios nos va a exhortar, nos va a edificar y nos va a consolar. Entonces debemos de tener eso en mente y que cuando sea Dios quien nos hable, nosotros debemos buscar en esa palabra que Dios nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Pero también van a haber veces que Dios nos va a mandar instrucciones a través de una palabra o nos va a decir: quiero que hagas tal y tal cosa. Entonces nosotros debemos de saber cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros y también saber discernir la voz de Dios. Yo recuerdo de que muchas veces Dios hablaba a mi vida por medio de personas y mandaba palabras de que yo iba a enseñar su palabra, de que yo iba a hablar a través de su palabra. Entonces yo me quedaba en aquel entonces como que no, eso no puede pasar, eso no es Dios, porque a mí me da pena, yo no soy capaz de hacer eso. Pero ¿será que era cierto eso? Yo creo que no, sino que yo estaba queriendo evadir la palabra de Dios, queriéndome hacer la suiza y no permitir que fuera Dios quien cumpliera su palabra en mí. Pero ahora estoy acá y estoy tratando de quererles transmitir algo que a mí me ha servido mucho. Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios y también a no evadir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El tercer punto es podemos escuchar a Dios por medio de la adoración. La verdad es que Dios nos puede hablar por medio de algún canto de adoración o cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y esto lo podemos ver en Juan 4:24. Y dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón y entramos a nuestro tiempo de adoración con un corazón humilde y lleno de gratitud a Dios, no importando quiénes estén a nuestro alrededor, sino con aquella visión de que nosotros queremos llegar hasta Dios y darle lo mejor de nosotros en medio de nuestra adoración. Entonces es ahí cuando Dios desciende y empieza a hablar a nuestras vidas, nos llena de su presencia, podemos experimentar momentos gloriosos en Dios y también podemos recibir abrazos que muchas veces nosotros estamos necesitando. Entonces debemos de dedicar esos momentos de adoración a Dios y llegar hasta su presencia para nosotros poder escucharlo y sentir su abrazo. El cuarto punto que yo tengo es que podemos escuchar a Dios en nuestra intimidad. Y es que se nos ha enseñado de que en nuestra intimidad siempre debemos de dejar un momento para que Dios sea quien habla a nuestras vidas. Pero qué difícil es, ¿verdad? Porque casi siempre buscamos el momento para orar, pero lo hacemos rápido y no dejamos un momento para que Dios hable a nosotros. O muchas veces sí dejamos ese momento para que Dios nos hable, pero nos quedamos dormidos. Yo creo que debemos de buscar alguna manera para que ese momento que nosotros le vamos a dejar a Dios para que nos hable sea distinto. ¿Qué tal y ese momento
nosotros elevamos un cántico nuevo a Dios, algo que salga de nuestro corazón, palabras de amor. Y en ese momento podemos escuchar la voz de Dios. Nosotros mismos, nosotros escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces debemos de proponernos que en nuestros tiempos de intimidad con Dios, dejar ese momento para que nosotros mismos podamos escuchar la voz de Dios palpablemente. Entonces, ¿a cuánto Dios nos ha hablado en algún momento? ¿Será que hemos atendido el llamado que Dios quiere para nosotros? ¿Será que le hemos dicho, habla Señor, que tu siervo escucha? ¿Será que hemos dicho, heme aquí Señor, envíame a mí? ¿O estamos escuchando las voces del enemigo, quien nos dice, no, tú no eres capaz, no, tú no lo vas a lograr, tú no puedes alcanzar eso? No, reflexionemos, ¿qué voz estamos escuchando? Y si hemos atendido a la voz de Dios, debemos de esforzarnos porque enseñarle a las demás personas a que ellos también puedan escuchar la voz de Dios y atiendan el llamado que Dios tiene para ellos. Pero si tú no has escuchado la voz de Dios hasta el día de hoy, creo que hoy es un buen día para ir a los pies de Dios y escuchar su voz, dejar que Dios hable a tu corazón, a tu vida. Y cuando Dios lo haga, dile, háblame Señor, que tu siervo escucha. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te hable, yo te reto a que aceptes ese llamado y que te esfuerces y trabajes para cumplir lo que Dios quiere hacer en tu vida. No va a ser fácil, no, pero todo es mejor si nos agarramos de la mano de Dios. Así que yo te invito a que reflexiones y puedas poner en práctica el escuchar la voz de Dios. Esto es lo que Dios tenía para nuestras vidas en este día y que Dios les bendiga.